Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a Entiende la Economía. Hoy hablaré otra vez sobre el oro. ¿Qué podemos esperar del oro para el futuro en el corto, medio y largo plazo? ¿Cuáles están siendo los últimos movimientos de China en relación con el oro y que están teniendo gran importancia en su mercado? ¿Y hasta qué punto el oro puede desplazar al patrón dólar en el futuro, en el comercio internacional? ¿Te interesa? Pues vamos con ello. ¿Qué ha sucedido con el oro en el año 2026? Bueno, en primer lugar, el oro comenzó el año a 4.300 dólares la onza Troy. Recuerdo que una onza Troy son aproximadamente 31 gramos de oro. Y en el mes de enero este precio se incrementó fruto de un rally alcista impresionante que lo llevó hasta los 5.600 dólares la onza. Esto hace que en algo más de 2 meses hubo una subida del 63% en el precio del oro. Y desde entonces el oro ha ido corrigiendo a la baja y en el momento actual pues se encuentra en el entorno de los 4.000 dólares la onza. ¿Qué es lo que hará en el futuro? Pues evidentemente hay muchas incertidumbres y una más, el IPC de Estados Unidos, que en el mes de mayo alcanzó el récord de los últimos años en 4,2%. Esto podría hacer que la Fed incrementara los tipos de interés del dinero y eso evidentemente no le sentaría nada bien al oro. Démonos cuenta que en el momento en el que los bonos norteamericanos tienen un interés alto, la compra de oro se desincentiva. Empieza a ser más interesante comprar el bono americano en lugar del oro. Se está rompiendo una burbuja en el precio del oro. Pues existen algunas señales que pueden ser preocupantes en este sentido. Por un lado, es cierto que ha habido una subida parabólica en el precio del oro que le ha llevado desde los 1.800 dólares la onza en enero del año 2023 hasta los 5.600 dólares la onza 3 años más tarde. Es decir, un crecimiento del 211% en 3 años. Eso es realmente algo muy difícil de ver en los mercados financieros. No digamos ya en el oro. Eso sí, este pico recuerda peligrosamente a burbujas anteriores como la burbuja de las .com en el año 2000, la fuerte corrección que experimentó también el oro en los años 80 o la corrección fortísima que sufrió el petróleo con la crisis del 2008. Para otros muchos analistas, el mercado del oro no solo no está en burbuja, sino todo lo contrario. Aún le quedaría mucho recorrido al alza. Y es que estos analistas apuntan, con cierta razón, que los mayores compradores del oro actualmente son compradores estructurales, no compradores especulativos, que esos compradores recurrentes del oro son principalmente los bancos centrales, que llevan comprando más de 1.000 toneladas de oro al año desde 2022 y la tendencia sigue. También recuerdan estos analistas que no es la primera vez que el oro experimenta una corrección dentro de un ciclo alcista más largo y aquí recuerdan pues la caída del 47% que tuvo el oro en el año 1974, pese a que después continuaría una senda alcista que lo llevaría a el máximo de 850 dólares en 1980. Es decir, lo que piensan es que estamos ante una corrección más o menos fuerte, pero que esa senda alcista no se ha abandonado. Y de hecho opinan que esta corrección lo que ha hecho es frenar la etapa de euforia y eso es bueno para prevenir
el estallido de las burbujas. Es decir, lo que dicen estos inversores es que las burbujas realmente estallan en la fase de euforia y que en esta ocasión no ha habido tiempo suficiente de dejar crecer la burbuja hasta esa fase de euforia o hasta completar esa fase de euforia, sino que se le ha producido un enfriamiento que le va a venir estupendamente para continuar la senda alcista, a partir de un suelo que ellos estiman en el entorno de los $4.000 la onza. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, pues yo estaría bastante de acuerdo con este segundo grupo de analistas. Veamos en pantalla el gráfico de evolución de precios del oro en los últimos años y observamos cómo desde finales del 2025 efectivamente se ha separado o se separó al alza con muchísima fuerza. Se estaba separando de la tendencia principal. Ahí sí que habían entrado los especuladores minoristas con fuerza y se estaba, digamos, desmadrando un poco el precio del oro. Pero si observamos, todo ese alza prácticamente se ha corregido en la actualidad y volvemos a estar en unos precios $4.000, $4.100 la onza que nos llevan a esa recta de color verde que he pintado ahí y que es una recta de soporte y que aparentemente está aguantando bien. Es decir, si el precio del oro no perfora a la baja esta recta, y perforar a la baja sería ponernos en precios de $3.800 la onza, pues si eso no sucede, pues podemos pensar que el oro continuará en los próximos años una senda alcista saludable e incluso importante, pero eso sí, muy lejos de esos excesos que se vieron a finales del 2025 y comienzos del 2026. Y en medio de todo esto, China ha dicho basta al oro papel. ¿Qué es el oro papel? Bueno, pues pensemos en el mercado de derivados. El mercado de derivados del oro, pues es relativamente frecuente encontrar productos como los siguientes. Tú pagas, por ejemplo, $2.000 por un contrato que está apalancado 5 veces, un contrato de oro apalancado 5 veces. Es decir, que tú pagando $2.000 estarías expuesto al beneficio o a la pérdida que sufrieran $10.000 en oro, es decir, 5 veces lo que tú apostaste, en un plazo concreto. Me explico. Imagínate, a 1 de julio tú pagas esos $2.000 y contratas ese producto que te expone a $10.000 en oro. Y el producto vence al cabo de un mes. Bueno, pues imagínate que al cabo de un mes esos $10.000 en oro han pasado a tener un valor de 11.000. Bueno, pues tú con una inversión de 2.000 habrías ganado la diferencia entre 11.000 y 10.000, que es la diferencia en el valor del oro, ¿vale? Esos $1.000, perdón, de ganancia sobre los 2.000 que tú pusiste sería una ganancia del 50%. Evidentemente, esto también puede suceder al revés. También estás expuesto a pérdidas fuertes mediante este mecanismo. Si el oro hubiera bajado a 9.000, pues habrías perdido $1.000 sobre 2.000 invertidos, un 50%. Este tipo de productos es con los que China tiene una batalla. China no quiere que sus mercados estén inundados de este tipo de productos. China quiere que los contratos de oro estén íntegramente respaldados por oro real. Es decir, que cuando tú pagas $2.000 tengas $2.000 en oro, ni más ni menos. Y es más, de hecho, han elevado las garantías exigidas para este tipo de productos hasta el 140%. Es decir,
que si tú quisieras tener $1000 en oro, tendrías que pagar 1400. Es decir, han desincentivado totalmente este tipo de productos en los mercados asiáticos, en el mercado chino. ¿Qué consiguen con esto? Pues lo que consigue con esto China es que el precio y la operativa del mercado de materias primas, al menos el chino, esté basado en la entrega física real, no únicamente en la especulación de los contratos que se van traspasando entre unos y otros. ¿Y esto es positivo o es negativo para el mercado del oro? Pues yo diría que es más bien positivo. Si nos aseguramos que una mayor proporción de contratos de oro se corresponden con oro físico real, es más fácil que se traslade al precio la escasez real de este mineral. ¿En qué nos debemos fijar para intentar dilucidar el precio que va a tener el oro en el corto plazo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que darnos cuenta que de momento llevamos unos meses de tendencia bajista. Esos meses de tendencia bajista de corto plazo podrían profundizarse si la Fed incrementa los tipos de interés en los próximos meses. Además, desde el punto de vista técnico, tenemos que observar dos niveles. Por una parte, una resistencia al alza que se encuentra en el entorno de los 4.300, $4.400 la onza. Si se rompiera esta resistencia, entonces el recorrido al alza que podría tener el oro es mucho mayor. Y por otra parte, tenemos un soporte en el entorno de los $4.000 y si fuese perforado con fuerza y alcanzáramos los $3.800, pongamos por caso, entonces tendríamos que tomar precauciones y tener mucho cuidado con nuestro siguiente movimiento porque es muy posible que esa tendencia bajista se profundizara unos cuantos meses más. Para quien le preocupa el precio del oro en el muy corto plazo, pues aquí realmente el conflicto que tenemos entre Estados Unidos y Irán en estos momentos y que afecta al estrecho de Hormuz hace que la incertidumbre sea altísima y que el precio esté pegando unos bandazos considerables en las últimas semanas. Si estamos pensando en el medio plazo, de 1 a 3 años, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, los bancos centrales siguen comprando oro a buen precio. Eso, evidentemente, tira del precio hacia arriba. Por otra parte, esa eliminación del paper gold, del oro papel chino, también ayuda al alza de los precios. Y hay que vigilar lo que se llama el tipo real del dinero, es decir, la diferencia entre el tipo nominal, el tipo de interés que paga el bono americano y la inflación. Cuando esta diferencia es positiva, es decir, los bonos vencen a la inflación, en esa situación el oro tiende a no comportarse bien. La gente prefiere comprar bonos a comprar oro. Pero cuando esa diferencia es negativa, es decir, cuando la inflación es superior al tipo de interés que te aportan los bonos, como ha sucedido en los últimos años, entonces el oro se convierte en un excelente refugio. Y quien piense en la inversión en oro a muy largo plazo, 5 o 10 años, pues tiene que pensar que la oferta de oro es muy limitada. Se trata de un mineral cuya oferta crece muy poco cada año, escasamente un 1, un 2%. Pensemos que, en cambio, el dinero fiat, crece cada año a un ritmo que está por encima del 5 o 6%. Por tanto, es lógico que se revalorice a un ritmo mayor el oro que no los dólares o el euro. Por otra parte, se está observando en los últimos tiempos un proceso que podríamos llamar de desdolarización de las reservas. El oro que tienen los bancos centrales de muchos países ya es superior a la cantidad
de dinero en bonos norteamericanos que poseen esos mismos bancos. Y esto es un cambio de paradigma notable, porque hace pocos años relativamente esa situación era justo la contraria. ¿Está amenazando el oro la hegemonía del dólar? Bueno, pues veamos esta gráfica. En el año 2000, el 71% de las reservas que tenían los bancos centrales, excepto la Fed, el Banco Central norteamericano, pero el resto de bancos centrales tenían un 71% de sus reservas en bonos norteamericanos. A día de hoy, este número se encuentra en el entorno del 47%. El haber caído por debajo del 50% es un hito que se ve por primera vez después de muchas décadas. Pero esto no significa que el dólar vaya a desaparecer. El dólar no puede caer tan fácilmente, y es que el oro sí está ganando importancia como reserva de valor. De hecho, parece que como reserva de valor está ganándole la partida al dólar. Pero el oro no es cómodo para pagar. Es decir, no es un buen medio de pago. Y como medio de pago, el oro no va a ganarle la partida al dólar. Cuando tú quieres disponer de los dólares, lo puedes hacer casi al instante. En cambio, cuando tú quieres cambiar tu oro por otro tipo de bien, puedes tener algunas dificultades. Pues, por ejemplo, imagínate que quieres pagar el periódico con lingotes de oro. ¿Cómo lo haces si cada uno de tus lingotes vale muchísimo más que ese periódico? Aquí podemos fijarnos también en la última gran moneda que cayó antes de que el dólar tomara el mando, ¿no? Y esa última gran moneda que cayó antes de que el dólar tomara el mando fue la libra esterlina, que pasó de tener el 80% de las reservas mundiales al 10%. Pero ese proceso no fue repentino, no fue de un día para otro. Ese proceso se prolongó a lo largo de más de 50 años. Así que incluso si el dólar poco a poco fuera perdiendo importancia como moneda de reserva, estaríamos hablando de un proceso que llevaría varias décadas. Y tú dirás, vale, ¿y qué cantidad de oro es razonable tener en mi cartera de inversión? Bueno, pues la mayoría de analistas optan por una proporción conservadora en el entorno del 10%. Esa proporción pues se ha comprobado que da una estabilidad interesante a la cartera y que pues disminuye sobre todo la volatilidad en algunos momentos. Otros, los defensores de la llamada cartera permanente, abogan por darle al oro un peso del 25% en la cartera. Esta cartera permanente estaría formada por un 25% de oro, un 25% de bonos, es decir, de renta fija, un 25% de renta variable, es decir, bolsa, y un 25% de dinero en efectivo. Otros analistas, desde luego un poco más arriesgados, optan por la llamada cartera de simplicidad, que daría un 50% de peso en la cartera al oro y un 50% a Bitcoin. Y bueno, pues podemos tener por ahí situaciones más o menos intermedias. ¿De qué dependerá esa proporción de oro que debes tener en tu cartera? Pues principalmente del horizonte temporal. Cuanto más a largo plazo sea tu inversión, pues podrás incrementar algo más el peso del oro en tu cartera, y la tolerancia que tengas a la volatilidad. El oro es relativamente poco volátil, pero
puede tener momentos de convulsión, como los que estamos viviendo en los últimos meses. Por otra parte, también tendrás que tener en cuenta cómo son el resto de los activos de tu cartera. Si hay, por ejemplo, un solape en cuanto a que quieres activos que venzan la inflación. Pues este sería el caso si también tuvieras Bitcoin. Si tuvieras Bitcoin y oro, hay un cierto solape en cuanto a las tesis de ambos activos, ¿no? ¿Es más conveniente invertir en oro físico o en un ETF de oro? Bueno, pues aquí hay opiniones para todos los gustos, pero yo te voy a decir un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas dos opciones. Si tú inviertes en oro físico, en lingotes o en monedas, pues no existe el riesgo de contraparte, es decir, no existe el riesgo de que te falle la otra parte. El oro es tuyo, lo tienes, está custodiado por ti mismo, a lo mejor en un cajón de tu casa o en un cofre o donde lo quieras tener, pero lo tienes tú físicamente. ¿Inconvenientes que tiene esto? Pues que, bueno, hay un riesgo en esa custodia, posiblemente se te puedan encarecer los seguros de la vivienda si declaras que tienes ese oro y si no lo declaras sería mucho peor en caso de robo. Además hay que tener en cuenta que cuando compras y vendes oro físico, el compraventa te aplica un spread, es decir, un diferencial sobre el precio spot. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que si tú compras ahora mismo 100 euros de oro y lo vendes en el segundo siguiente, al instante siguiente, sin que haya cambiado el precio de la cotización del oro, pues esos 100 euros que tú compraste compraste 100 euros en oro, los vendes para recuperar de nuevo los euros, pues te van a dar, pongamos por caso, 97, 98. Has perdido unos 3 euros en la compra-venta, en los márgenes de compra-venta. Es decir, esta manera de manejar el oro, insisto, tiene ventajas. Otra ventaja puede ser que, oye, te puedes llevar tu riqueza contigo en el coche y atravesar fronteras, aunque bueno, aquí hay unos matices en lo que tiene que ver con el movimiento de capitales y Hacienda, que bueno, ya he tratado en otros vídeos, pero bueno, como poder podrías. Y en cambio, si tú tuvieras el oro como en forma de ETF y un juez determinara que te tienen que bloquear ese importe para hacer frente a una deuda o a una obligación, pues perderías inmediatamente el acceso a tu ETF de oro. Es decir, piensa en la diferencia en uno y otro caso. Eso sí, la adquisición de un ETF de oro tiene unas comisiones muy bajas y una liquidez muy alta. Puedes comprar y vender prácticamente en cualquier instante, bueno, salvo en fines de semana que están los mercados financieros cerrados. Acabamos de decir que los ETFs de oro tienen el problema de que en fin de semana no se pueden comprar y vender, no se pueden transformar en euros, ¿no? Esto se puede esquivar gracias a algo que ha sucedido en los últimos tiempos y es lo que se llama el oro tokenizado. ¿En qué consiste esto del oro tokenizado? Pues consiste en que tú puedes comprar tokens digitales, es decir, algo semejante a las criptomonedas, un activo digital que está representando un valor en oro. Sería algo parecido a ese papel llamado ETF que te da derechos sobre el oro, pues en este caso es un token digital y que por tanto se mueve en una blockchain. Las compras y las ventas de estos tokens digitales sí se pueden realizar en fines de semana, puesto que ya sabéis que los mercados tokenizados operan las 24 horas del día. Uno de los nubarrones que hay ahora mismo en el horizonte para el precio del oro es Kevin Warsh. Kevin Warsh, que es el nuevo guardián de la Fed, que ha sustituido a Jerome Powell al frente del Banco Central Norteamericano, y Warsh es una persona que cuestiona mucho más
las medidas de expansión del balance de la Fed. Es decir, es mucho más partidario a no darle a la máquina de imprimir billetes, por decirlo de una manera que lo entendamos todos. Y claro, si tenemos un banquero central que es menos proclive a imprimir billetes y que además es proclive a permitir que los bonos del Estado alcancen tipos altos durante más tiempo, pues todo ello operaría en contra del oro, y podría ser un freno para la tendencia alcista de medio-largo plazo que estábamos viendo. Conclusiones de este vídeo. La corrección que ha hecho el oro en lo que llevamos de 2026 no invalida el ciclo alcista de medio-largo plazo. En segundo lugar, China no está jugando en esto del oro en el corto plazo. De hecho, está haciendo apuestas fuertes en el medio-largo plazo, como ha sido cerrar el grifo del oro papel. En tercer lugar, el dólar no ha perdido el trono mundial como medio de pago, pero sí está perdiendo su liderazgo en lo que se refiere a reserva de valor. El oro está adquiriendo cada vez más importancia como reserva de valor frente al dólar. En cuarto lugar, el peso correcto para ti en tu cartera que tiene que tener el oro es algo que tienes que decidir tú. Dependerá de ti. No debes fiarte ni de los titulares, ni tan siquiera de mi vídeo, ni tan siquiera de esos modelos de inversión que te decía que proponen muchos analistas. Puedes utilizar todo esto como referencia, pero la decisión final tiene que ser tuya. Todo este vídeo es análisis y opinión, no un consejo de inversión personalizado. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale al botón de like. Si no te has suscrito, te sugiero que lo hagas y que des al botón de la campana para que YouTube te recuerde cuando publico nuevos vídeos. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.